Es exministro o fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner entre el 2003 y 2007. También en el mismo cargo con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2007 y el 2015. Además de haber sido funcionario, ministro de Gobierno, ministro de Economía y Obras Públicas en la provincia de Santa Cruz. Es un reconocido político argentino. Lo tenemos en línea a Julio Devido. Buen día, Julio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Encantado de saludarlos, a todos los compañeros ahí en la mesa y bueno, a toda la audiencia de ustedes ahí en Neuquén. Bueno, como político reconocido argentino, queríamos consultarle en primer término, Julio, ¿cómo ve el panorama económico en nuestro país, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las medidas que se vinieron tomando que al parecer no estarían alcanzando? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para revertir esta situación? Bueno, en primer lugar creo que la mayor falencia que hoy tenemos es la falta de planificación. Al no haber una planificación explícita del gobierno, como hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina a través de los planes de desarrollo estratégico, de los cuales eran absolutamente federales, participaban las provincias, junto obviamente con la conducción a nivel nacional del ministro de Planificación, en este caso quien les habla. La planificación, pese a que algunos no compañeros, sino algunos dirigentes entienden que el Estado no puede planificar, que el mercado es el que plantea todas las expectativas y alternativas económicas que pueden tener los ciudadanos o el pueblo en general, evidentemente descree que el Estado pueda planificar. Las pruebas están al canto que Macri, creo que una de sus primeras medidas fue, digamos, deshacer el Ministerio de Planificación, digamos, destruirlo. En términos burocráticos, el Ministerio desaparece. Lo mismo, bueno, el gobierno de Alberto Fernández no lo repuso. Yo creo que inmediatamente habría que retomar esos planes de desarrollo estratégico llevados adelante en aquel momento y darles vigencia, o sea, ponerlos y actualizarlos hoy en el marco de un país federal con los estados federales. Esta es una falencia enorme. Luego vemos que claramente la Constitución del 49, en su artículo 40, marcaba que la totalidad de las actividades económicas debían estar en manos privadas, excepto los servicios públicos y la administración del comercio exterior. Cuando hablamos de la administración del comercio exterior, hablamos de cómo se administra y cómo se reparte, cómo se, de alguna manera, se genera un esquema de reparto más equitativo de las ganancias del país. Los excedentes exportables, o sea, lo que no consumimos acá, deberían ser, o sea, su plusvalía, la ganancia que generan, deberían ser de todos los argentinos. Cada uno le tocará una parte de acuerdo al esfuerzo, inclusive al capital invertido. Pero el Estado no puede estar ausente del reparto de las ganancias del comercio exterior. No se puede limitar solamente a pedirle a las 8 o 9 exportadoras, fundamentalmente de grano y cereales, y también las que exportan petróleo, que son las propias compañías, a que depositen el dinero o estabilicen esos dólares en el mercado, en el Banco Central. Así que creo que sin servicios públicos, sin que el Estado tenga una presencia mucho más protagónica, fundamentalmente en el sector energético, del cual Neuquén es una provincia protagónica durante nuestro mandato, y cuando se recuperó YPF, digamos, los 40 días que yo estuve a cargo de la intervención, los gobernadores de provincias petroleras tuvieron una activa participación en cómo se organizó la empresa. Después se asumió el ingeniero Galucho y bueno, ya la historia ahí fue diferente. Yo no comparto en nada, creo que hoy mismo él está de alguna manera conduciendo la empresa nacional, la empresa YPF, y esto me parece que no le da demasiada transparencia al mercado petrolero tampoco. Julio, Nico Rosicky lo saluda, ¿cómo le va?
Cuando uno mira la conformación de la coalición existente de gobierno, da la impresión de que la mayoría de las actrices y actores que conformaban la coalición allá por 2003, 2004, 2005 están representados, pero los resultados que se están teniendo no parecen ser los mismos que hubo en aquella época. ¿Qué es lo que cambia la conducción? Mirá, me da la sensación que, en primer lugar, partimos de una base, como hablábamos del Ministerio de Planificación, que desapareció. Uh-huh. Y con él la planificación, que también me quedó un pequeño apunte. Si cuando no planifica el país en el marco de su soberanía, planifica el imperio dominante, o sea, el país hegemónico. Sí. En este caso sería centralmente Estados Unidos y de alguna manera parte de Europa, aunque Europa ha perdido mucha influencia, fundamentalmente por el fracaso estruendoso de las empresas prestadoras de servicios públicos, llámese Telefónica, llámese Telecom, llámese Repsol, que ustedes lo han vivido. Iberia, con aerolíneas, etcétera. Marsan, en la aerolínea, las empresas prestadoras de servicios europeas fueron realmente un fracaso rotundo en la Argentina, y gran parte de los contratos, muchos fueron resueltos y demás. La propia Electricité de France, que estaba acá en Adenor. Creo que eso marca las claras que la hegemonía que hay que mirar hoy y a la que hay que combatir y hay que planificar para neutralizar es la norteamericana, claro. Claramente. Sí. Pero yo lo que digo es, ¿no se ve hoy una posibilidad de confluencia en una conducción del mismo espacio? ¿Está conducido el mismo espacio o estas internas que vemos marcan una falta de un sálvese quien pueda, digamos? No, yo no creo ni que sea un sálvese quien pueda, ni mucho menos. Me da la sensación que la denominada coalición, yo cuando voté un frente que debería haber estado conducido por el peronismo. Claro. No una coalición. El otro día, no sé, escuché un comentario periodístico o algún dirigente, no recuerdo ahora quién, pero digamos lo que yo sostengo siempre, las coaliciones, se puede gobernar con una coalición solo si el país es un país que tiene una república parlamentaria, no presidencialista. Claro. A mí me da la sensación que el Frente de Todos está definitivamente partido, esa partición se va a marcar con absoluta claridad hoy, cuando se termine esta suerte de comedia trágica, si vale la redundancia o paradójica, que es la aprobación del Congreso de una facultad que era propia del Poder Ejecutivo, hasta que a algún iluminado se le dio sacar la ley de sustentabilidad de la deuda para blanquearle a Macri el endeudamiento, porque el endeudamiento está blanqueado desde la aprobación de la ley de sustentabilidad de la deuda. Es decir, lamentablemente muchos compañeros que votan en contra del acuerdo, tal vez en aquel momento también hubieran querido hacerlo y por un problema de organicidad no lo hicieron. Y a veces hay que sincerar la diferencia a tiempo, porque si no después vienen los problemas como el que estamos viendo ahora. Creo claramente que hoy estamos partidos entre albertistas y cristinistas. Yo realmente abogo por una renovación histórica, tanto dirigencial como de actualización de las políticas que impulsara fundamentalmente Néstor Kirchner en los primeros 4 años de gobierno, en una etapa de peronismo que realmente se ponga al frente de un frente, te diría, de liberación nacional. Claro. Y cuando hablo de liberación nacional no hablo de cuestiones bélicas, sino hablo de liberar la cabeza y entender hasta qué punto estamos subsumidos y poder explicar y poner a debate en la sociedad el poder hegemónico de la potencia dominante y entender que la Argentina es un país que tiene capacidad, fortaleza y recursos como para administrar su destino. No necesitaría el Fondo Monetario para administrar su riqueza, pero claro, para poder poner coto a esto que estamos viendo es fundamental la unión del campo popular. Y claramente no juntarnos más para ganarle a otros, sino ganar para poder llevar adelante un plan y un proceso de desarrollo político y productivo muy importante. Debido, lo mejor para este frente, para el 2023 sería un PASO dentro del espacio para dejar claros los roles de cada uno.
Mira, lo mejor sería que bajaran la inflación y que se pusieran a planificar y a gestionar, porque quedan casi 2 años de gobierno. He visto que algún canal de noticias tiene su graph permanente que faltan 83 semanas para la elección presidencial. Me da la sensación que, dada la gravedad de la crisis, dada la gravedad del deterioro del ingreso de los ciudadanos, es decir, la gente cada vez gana menos y las cosas cada vez valen más. Y no hay una dinámica económica que uno vea y que genere expectativas para subsanar este problema. Me da la sensación que más que hora de candidatura es hora de cumplir los programas. Más allá de que estemos partidos, aunque se sinceraran 2 bloques, en diputados, el senador del Congreso Nacional, pero me da la sensación que no es el momento de impulsar ni a Alberto como candidato a la reelección, ni como a Cristina su opositora interna, y también que puedan dirimir en una paso o no a futuro. Esto está por verse cómo se va a dirimir. Me parece que hay que faltar el respeto a la gente, que hay que atender los problemas de la gente, que hay que atender el gravísimo problema de la carestía de la vida, de la dinámica de aumento de los de los insumos. Más un kilo de tomate vale 400 pesos. O sea, esto y un salario mínimo no llega a 30.000 y dice que lo quieren llevar a 47.000, pero para diciembre de este año. Ahí están los verdaderos problemas, no quién va a ser el candidato. Si no, no vale más que mirar las encuestas para darse cuenta del enorme rechazo que tendrían nuestros teóricos 2 futuros candidatos. Y paralelamente vemos, yo lo vengo diciendo desde marzo del 2019, como el presidente lamentablemente, prolijamente, ha ido cimentando y pavimentando el camino para que Larreta, que pareciera ser el nuevo Macri, gane las elecciones. Yo veo decenas de encuestas todos los meses y veo que el único que crece es él. Y Cristina aumenta cada día su rechazo y su adhesión, y Alberto también. Pero cada vez que Cristina marca una diferencia, uno ve que las encuestas mejora la imagen de Alberto y empeora la de ella. Entonces me da la sensación que en este círculo vicioso no va más. Si hay una partición, como se ve claramente, y se sincera, seguramente se podrá reorganizar el staff del Poder Ejecutivo y habrá que llevar una política parlamentaria acorde a la realidad. Pero empezar campaña electoral de hoy me parece un error fenomenal. Sacarse fotos con afiches de campaña de hace 10 años me parece que es un sincericidio absurdo. Hablaba usted recién de la importancia del control del comercio exterior y de la suba en los precios de los alimentos que se viene sufriendo en Argentina. Y yo le preguntaba si en esta época, en lugar de un YAPI, como fue en el primer gobierno justicialista, si en esta época eso es una referencia a la necesidad de aumentar las retenciones. No, todo lo contrario. La verdad que yo creo que esa sería la solución para terminar con esa bendita discusión. Porque si el Estado de alguna manera administrara esos recursos, lo que no quiere decir que se los apropie, los tiene que redistribuir con justicia social. Para eso somos peronistas. Claro. O sea, usted plantea un nuevo YAPI, digamos, algo así. Con absoluta claridad. Y estamos viendo que no hacerlo, más allá de lo ideológico, torna inviable al país. Si el país no maneja esos recursos, el superávit que deja las ventas de los excedentes exportables, como reitero, si esos excedentes exportables son de 9 empresas exportadoras y de ponerle 100.000 productores, hay 30 millones de argentinos que estamos de más. Claro. Y claramente cuando vemos el tema de la carestía de la vida, de la inflación, no pasa simplemente por el tipo de cambio, porque si nosotros observamos el tipo de cambio evoluciona diferente a la inflación, a veces está por arriba y a veces está por abajo. El problema de la inflación en la Argentina, a contrario sensu de lo que plantea el ministro Guzmán y muchos miembros, muchos economistas y miembros del gobierno, no es multicausal. La inflación, pues sobre todo la carestía en el precio de los alimentos, o la inflación en el precio de los alimentos, está dada fundamentalmente por la monopolización de 6 o 7 empresas
en materia de fábricas de fideos, de harina, de los propios frigoríficos y demás. Más allá de la enorme cantidad de cereal y de carne que se contrabandea, en el sentido que sale del país sin pagar, sin ser controlada, mejor dicho, por la aduana, lo que después significa evasión de los recursos que esos productos generan. Entonces, claramente, tenemos que terminar con la cuestión de pensar que la inflación es multicausal. La inflación se la debemos a Arcor, una empresa de alimentos que el año pasado ganó el 142%, cuando todos los argentinos o los sectores medios como nosotros lo estamos fundiendo y hay enorme masa de los sectores medios que pasan a ser pobres y pobres que pasan a ser indigentes, está claramente que hay claramente una contradicción. Creo que no pienso en el IAPI, creo que hay que ser más que lo que decía anteriormente, hay que ser más creativo en las políticas, con fuerte participación, etcétera, etcétera. Y el problema fiscal de la Argentina no es que suban o bajen las retenciones, sino la falta de voluntad política de recaudar que tiene la FIP, que pesca en la pecera, pesca en las aguas en que nadamos los giles, que estamos en blanco y que tenemos todo nuestro patrimonio debidamente blanqueado. Julio, Entonces, te saluda. Esto es lo que no puede ser. Te saluda Marcos Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te escucho, recuerdo tu frase del 2008, siempre activo, lúcido en las declaraciones. ¿Cómo se sale políticamente de esta situación? No sé si es una trampa interna o es una trampa externa hablar de albertismo o cristinismo, pero sí es cierto que pareciera que falta política que gestione a favor de distintos sectores como vos lo venís describiendo. ¿Estás activamente vinculado a Cristina hoy? ¿Estás más cerca de Soberano? ¿Qué opinás de estas pequeñas expresiones muy lúcidas que van apareciendo, pero que algunos leen como un intento de desarticulación? No, pienso como vos decís, que son muy pequeñas, que hay que buscar sectores que busquen un nuevo sentido de patria para recuperar el sentido de patria, el sentido de nación, el sentido del federalismo, de la soberanía de los estados provinciales. Eso se ha perdido. Me da la sensación que en general se crean estas agrupaciones para realinear espacios internos y buscar referencias que lo ayuden a acceder a distintos accesos de la administración, a cargos. Y me parece que el problema no pasa ya por ahí. Cristina tiene que entender que claramente la responsabilidad política de la elección de Alberto históricamente va a recaer sobre ella. Tiene que generar un análisis profundo y un debate. Yo hoy ni soy cristinista ni soy albertista, claramente. Yo voté otra cosa. Claro. Y creo que, por ejemplo, gestos como el que dio Máximo al renunciar a la presidencia del bloque y otros que espero que dé a futuro, sí, sin ninguna duda alumbrarán espacios y caminos y senderos posibles para un país más vivible y para iniciar un proceso de liberación que debería empezar por estos dos puntos que yo te digo: recuperar las empresas de servicio, que la empresa YPF realmente sea testigo del sector energético junto con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, que son las dueñas del recurso, a partir de la Constitución del 94, y eso es un tema que está cerrado, que es indiscutible y no se va a rediscutir nunca más, porque está en la base de aquella Argentina que soñaron Rosa y los caudillos federales, claramente. Así que me da la sensación que hay que abrir los debates, los consensos, y fundamentalmente que YPF tiene que recuperar el rol de empresa testigo del Estado ante las otras empresas petroleras y no testigo de las petroleras del Estado. Volviendo al tema de abrir el debate en la política, en este caso de un espacio amplio como es el Frente. ¿Vos estás diciendo que es necesario y que no se está dando ese debate genuinamente hacia el interior? No, lo que se discute son posiciones relativas, nada más. Okay. ¿Vos ves algún debate político de fondo? No, yo creo que hace rato no hay debate y que se ha renunciado a la posibilidad de pensar y de escuchar diversas voces en el Frente, al menos uno observa, ¿no? Por eso, y el título de la mañana era que la vocera del presidente dice que Cristina no le atiende el teléfono. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿A la gente qué le importa eso? Si cuando va a la carnicería no puede comprar ni 100 gramos de picada.
No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Hay que hablarle a la gente de sus problemas y resolvérselo, que para eso fuimos al gobierno. Y las cuestiones internas, resolverlas como corresponde, en marco de un debate franco, amplio, y si hay que partirse, que se parta. Yo lo que creo que lo que hay que construir es un Frente de Liberación Nacional, como el que planteó el general Perón en la confitería Nino en el año 72, cuando junto con el radicalismo, el desarrollismo, el socialismo, el comunismo y demás, armaron el Frente Cívico de Liberación Nacional, claro, que después dio origen al Frente Justicialista de Liberación, ya que era una herramienta electoral, el otro una herramienta estratégica, una herramienta de Estado, que sin ninguna duda debiera ser recreada. Y hay un montón de opiniones y espacios, como el de Milagro Sala en Jujuy, como un montón de compañeros que seguramente iremos dando algunas señales también a futuro, y me parece, te reitero, que el gesto de Máximo de renunciar al presidencia del bloque yo lo valoro enormemente, pero tiene que ser el principio de otra serie de gestos que atraigan, por cierto, la conformación de un espacio diferente, en donde el objetivo central sea romper la hegemonía dominante, que es la que ha transformado a la Argentina en una colonia. Julio, saliendo de lo político y yendo a lo personal, porque bueno, a mí particularmente, y creo que a mucha gente le interesa, usted fue uno de los hombres más perseguidos durante los 4 años del macrismo, perseguidos, digo, por el montaje judicial que hubo y con los servicios de inteligencia y determinadas cadenas de prensa. ¿En qué situación está usted judicialmente hoy y cómo lo está llevando? No, igual lo peor, simplemente, digamos, por una decisión, una de las pocas decisiones razonables que obtuve fue la excarcelación, porque no tengo ninguna condena firme. Veo en la persecución no fue durante el macrismo, sigue ahora también. O sea, no te voy a entrar en detalles, pero sigue igual tanto para mí como también en parte para la presidenta, para la expresidenta, como para algunos otros compañeros, muy pocos compañeros. El resto de los demás, bueno, ayer el presidente de la Cámara de Diputados habló en un reportaje de los machos del OFF, de Récord, bueno, que siguen trabajando en OFF, a lo mejor de posiciones que parecieran ser de compañeros, y trabajan de fiscal y perseguidores nuestros, por acción u omisión. Claramente, centralizar el problema de la persecución en la justicia, diría que, no quiero decir que no es justo, porque sería una paradoja, pero digamos, no responde a la realidad. Si la justicia que tenemos responde también a la realidad de los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que no hacen absolutamente nada en el marco del control cruzado que debe haber entre poderes en una república, ¿no? Bien. Julio Devido, le agradecemos mucho habernos atendido en esta mañana, ha sido muy amable. Bueno, un abrazo a todos los compañeros de Neuquén y muy particularmente a ustedes y a la compañera que me contactó también para poder hacer la nota. Así que un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, hasta Gracias, pronto. Julio. Bueno, estaba hablando de nuestra productora Laura Vincent, el diálogo con Julio Devido, un reconocido político argentino.